Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión estaremos revisando el concepto de asignatura topográfica. Y bueno, eh, antes empezaremos con la definición como tal de este concepto. Podrá decirse que es un código que individualiza a una copia específica de un documento en una colección y que constituye el resultado del proceso de clasificación. Como podemos ver, digamos, ya como luce físicamente, es como se ve en la imagen que tenemos ahí, eh, es lo que se encuentra propiamente escrito en la etiqueta que va en el lomo del libro, o bueno, puede ir en otra parte del material que sea visible, y es lo que indica el espacio físico que debe ocupar y es lo que le da cierta nomenclatura para poderlo identificar dentro de ese mismo espacio físico. Se integra con la asignatura de clase y la asignatura librística. Permite ubicar los documentos en un orden lógico en estantería. Aquí es muy importante notar dos conceptos que se subdividen a su vez de la asignatura topográfica, que es la asignatura de clase y la asignatura librística, que iremos analizando más adelante. Bueno, en cuanto a la asignatura de clase, esta es aquella parte de la asignatura topográfica que establece una notación tomada de un sistema de clasificación para representar el contenido temático de un documento. Y bueno, regularmente ocupa la primera posición. Más adelante veremos un ejemplo propiamente de cómo es la asignatura topográfica y estaremos analizando la de clase y la librística. Aquí como, bueno, primer acercamiento, es de destacar que la asignatura de clase parte de cómo se indica en el sistema de clasificación que se esté utilizando. Bueno, en cuanto a la asignatura librística, es aquella parte nuevamente de la asignatura topográfica que establece la identificación sintética del autor y o el título del documento. Yo diría más bien que, bueno, para sintetizarlo es del asiento principal, así como otros aspectos secundarios. Puede ser el año de publicación, número de volumen, número de ejemplar o, bueno, cualquier otro que determine propiamente la biblioteca. En este sentido, la unidad de información es la que establece el valor que tiene la asignatura librística, ya que le da una particularidad propia dentro de la colección. Y bueno, cada colección es diferente, entonces es indispensable que cada biblioteca integre su asignatura librística acorde a sus necesidades. Y bueno, regularmente ocupa la segunda posición. Ahorita veremos a qué me refiero con esto de regularmente cuando analicemos tus ejemplos. Bueno, el primero de esos ejemplos es el Diccionario de Filosofía de Mario Bunge. En este caso tenemos la asignatura topográfica con B45, B86, 2007, EG1. A continuación veremos de dónde se desprende, analizándola en esa subdivisión que ya mencionábamos, en la asignatura de clase y en la asignatura librística. Bueno, y esto irá adquiriendo un sentido conforme veamos el sistema de clasificación. En este caso, el ejemplo lo utilicé con el sistema de clasificación LC. En la descripción de este video te dejo un video que ya realicé anteriormente, que es una breve introducción al sistema de clasificación LC, en donde indica pues sus partes más fundamentales y cómo puedes conseguirlo gratis para que, bueno, igual puedas revisar con más detalle de dónde se desprende propiamente esta clasificación. En este caso tuvimos que revisar el esquema en su letra B, que se refiere a filosofía, en este caso en particular de filosofía en general. Y bueno, si continuamos buscando la asignatura de clase, podemos encontrarla en el apartado de diccionarios y más en concreto en diccionarios de español y portugués, de donde se desprende la asignatura de clase B45. Aquí en el texto que estamos viendo lo estoy marcando de color rojo para resaltarlo del resto de nuestra asignatura topográfica. Como vemos, este elemento es el único que pertenece a la asignatura de clase. El resto pertenece a la asignatura librística. Y bueno, analizando ya propiamente lo que corresponde a la asignatura librística, había una parte que puede parecer bastante, pues bastante extraña, sobre todo si ya uno tiene un poco más de conocimiento sobre asignaturas distintas, el ver la palabra con toda en mayúsculas en la parte superior de la asignatura eh, topográfica. Es extraño verlo en un primer término cuando vemos que hay una parte de la asignatura librística que va en un segundo término. En este caso, la unidad de información define una colección, es decir, un espacio propio para ciertos materiales que se distinguen de otros en cuanto a su acomodo. En este caso, al ser el diccionario un material de consulta, bueno, se decidió poner con, para abreviar consulta,
e indicar que este libro debe estar junto con los otros materiales que también son de consulta. En este caso, la asignatura librística va antes de la asignatura de clase, pero solo un elemento, el resto ya van después. Y como vemos, bueno, B86 se refiere al número de Cotter por el asiento principal, en este caso nuestro autor, que se apellidaba Bunge. Si quieres saber más sobre la tabla de Cotter y cómo se construyen estos números, igual en la descripción de este video, te dejo el link para otro video que realicé también anteriormente, que habla un poco más a detalle sobre cómo se construyen esos números de Cotter, de dónde se desprenden, y proporciona una herramienta para elaborarlo pues más fácilmente. El 2007 se refiere al año de la publicación y EG.1 se refiere al número de ejemplar. El ser esta asignatura librística algo local, es decir, algo que determina la unidad de información, pudo haber quedado únicamente como E.1 o incluso E1, ya que, bueno, esto lo define la unidad de información. En este caso, bueno, decidió abreviar ejemplar, colocar un punto y poner el número 1, pero igual lo pudo haber realizado de cualquier otra manera, porque esto sí lo determina ya propiamente la unidad de información, no así el número de Cotter, que se pese a que la biblioteca es quien lo establece, lo tiene que tomar de algo, pues de ciertas bases, ¿no? Que ya nos da la tabla de Cotter, y por eso ahí, pues se obtuvo el B86 de la mencionada tabla. Bueno, como vemos, ese es un ejemplo que yo diría que es relativamente sencillo, yo diría que de hecho es bastante sencillo, ya que, bueno, se puede diferenciar muy bien cada uno de esos elementos. Y como vemos, bueno, aquí el asiento principal sí se tuvo que colocar, pero en el siguiente ejemplo vamos a ver que todo esto pues se va complicando un poco. En este caso, la clasificación de la obra Inundación Castálida de Sor Juana Inés de la Cruz, con una asignatura topográfica de PQ 7296.J6 y 58 1987 T.1 EG.1. Como vemos aquí, no nos encontramos con la librística que teníamos en el ejemplo anterior, de con o de determinar de alguna colección. En este caso, no hay una determinación de la colección, se podría entender que está pues, en una colección general, por lo tanto. Bueno, ya analizando la asignatura de clase, tendríamos que ir al esquema de la letra P que se refiere a literatura, más en concreto en la letra PQ que se refiere a literatura en el idioma español. En este caso, bueno, hay que investigar sobre la autora. Sor Juana Inés de la Cruz es una autora mexicana. Hay que investigar la fecha en la que estuvo activa y con eso, pues en el esquema podemos localizar nuestra asignatura de clase. En este caso, la primera parte de la asignatura de clase la conforma PQ 7296.J6, que como vemos en el esquema, pues es el espacio específico que se le asigna a Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, de ahí nos hace un envío a una de las tablas auxiliares. En este caso es la tabla PAPZ40. Tenemos que dirigirnos a esa tabla para poder continuar, pues, estableciendo nuestra asignatura de clase. Y bueno, en este caso, revisando nuestra tabla, vemos que da un rango para las obras separadas, es decir, una obra en particular del mencionado autor en el esquema de clasificación, en este caso, pues la autora. Tenemos la obra separada nos da un rango de A61 a Z458. En este caso, la obra de la autora es Inundación, la primera palabra, y le corresponde el número de Cotter I58. Con esto ya estaríamos conformando propiamente nuestra asignatura de clase al completarlo con la tabla de autor que estamos revisando pues, en este apartado. Y para continuar con nuestra asignatura librística, pues tendríamos que colocar año de publicación. En este caso, bueno, imaginamos que la publicación sea de 1987. En este caso, la obra tiene tomos. Veíamos que en el ejemplo anterior no se indicaban tomos, lo que indicaba, bueno, que no había división de tomos en las obras. Vemos que en este caso sí la hay y se indica con T.1, lo cual a su vez nos da la idea de que debe haber probablemente dentro de la colección un tomo 2, que en ese caso tendría que llevar una asignatura topográfica distinta de la de este, que bien en efecto comparten la asignatura de clase, pero no así la librística, ya que la librística establece pues una subdivisión todavía mayor. Otra cosa que cabe destacar de este ejemplo es que no vemos el asiento principal en la asignatura librística. Esto se da así porque ya está indicado en nuestra asignatura de clase. Nuestra asignatura de clase con la J6 establece el nombre de Juana Inés de la Cruz, entonces, bueno, ya no sería necesario porque sería repetirlo, sería volver a colocar un J6 o un J8, entonces sería repetirlo y hacer, bueno, perdería practicidad nuestra asignatura topográfica. Ese es el motivo por el que ya no se coloca porque nuestro esquema
de clasificación y nuestra asignatura de clase ya lo establece, ya no es necesario. Aquí estamos indicando, bueno, el tomo 1, y el punto 1 para referirnos al ejemplar, propiamente, en este caso, nuevamente es ejemplar 1, pero igual podría ser pues cualquier otro tipo de ejemplar. Y bueno, pues espero que tanto los conceptos que revisamos aquí como estos ejemplos hayan podido aclarar la pregunta que nos planteamos inicialmente. En verdad espero que sí. Les agradezco por ver este video. Los invito a que se suscriban, a que den like a pues, este material si les pareció interesante, si les parece pues acorde a lo que están buscando. Con esto me despido, nos estaremos viendo en el próximo video.